Bueno, perfecto, ya se empezó la grabación. Puedes empezar cuando quieras, Esteban. Claro, Doc, en un momento. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya, ya se puede ver. Pues bueno, vamos a comenzar a ver el primer tema de este curso de Medicina Interna 3 y con esto damos inicio e inauguración a lo que es el tema de el apartado de neurología, ¿no? Vamos a comenzar a ver el síndrome de Parkinson, que también se conoce como parkinsonismo. El Parkinson es una enfermedad pues bastante conocida por la mayoría de la población. Casi todos ya habíamos escuchado de esta enfermedad, incluso desde que éramos pequeños. Y pues casi todos los pacientes tienen cierta idea de lo que es pues esta enfermedad del Parkinson, ¿no? La primera duda que vamos a tratar de responder en esta clase es, ¿el síndrome de Parkinson es lo mismo que la enfermedad de Parkinson? Y para hacer esto, lo primero es definir qué viene siendo el síndrome de Parkinson. Pues bueno, el síndrome de Parkinson básicamente es una entidad clínica, son signos y síntomas que denotan una afectación motora y están caracterizadas por lo siguiente. Aquí está la mnemotecnia, que es TRAP, que es sacada del Toronto Notes. El TRAP es temblor, rigidez, asinesia o bradicinesia y postura inestable. Aquí del lado derecho lo puse ya traducido al español y le agregué otra letra, la letra O, para formar trapo. Esto lo hice porque vi que en algunos libros, por ejemplo en el Harrison, mencionan a los síntomas cardinales, que son TRAP, y además te menciona otros síntomas motores, que si bien no son cardinales de la enfermedad, sí vienen siendo frecuentes en algunos pacientes. Por ejemplo, que empiezan a tener dificultad para tragar, una facie de máscara o hipomimia y un tono de voz muy bajito, que es la hipofonía. Entonces, ¿cuáles son los 4 datos cardinales que conforman el síndrome de Parkinson? TRAP, temblor en reposo, como en este caso, rigidez muscular, asinesia o bradicinesia, que viene de la palabra cinética, que significa movimiento, el prefijo brad, que significa lentitud, como bradicardia, lentitud de movimiento, y asinesia, que el prefijo a significa ausencia, sin movimiento o una dificultad para iniciar este movimiento. Y las posturas inestables que presentan estos pacientes, que incluso los llevan a estar un poco encorvados, que la marcha sea muy dificultosa y demás. Entonces, el síndrome de Parkinson y la enfermedad de Parkinson no vienen siendo lo mismo. El Parkinson se clasifica en 3 tipos. En la enfermedad de Parkinson vienen siendo el Parkinson idiopático o Parkinson primario, pero el síndrome de Parkinson abarca otras entidades. Por ejemplo, el Parkinson secundario, que son la sintomatología parkinsoniana motora, pero secundaria a otras causas. Por ejemplo, el Parkinson medicamentoso. En los pacientes que toman ciertos neurolépticos en el tratamiento de la esquizofrenia, que son fármacos que bloquean a la dopamina y por lo tanto pueden similar un Parkinson. Y en el tercer grupo está el parkinsonismo plus o parkinsonismo atípico, que esto es el síndrome de Parkinson dentro de otra entidad neurodegenerativa. Por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer, que la enfermedad de Alzheimer en sí misma es una enfermedad neurodegenerativa, que algunos pacientes pueden presentar un síndrome parkinsoniano añadido, y entonces se le llama el parkinsonismo plus o atípico. Otro ejemplo sería la enfermedad de Huntington, que si bien la enfermedad de Huntington en sí misma es una enfermedad hereditaria neurodegenerativa, que se caracteriza por muchos movimientos involuntarios, por unas disinesias, que es lo contrario a la bradicinesia. Entonces, si a la enfermedad de Huntington se le añade un parkinsonismo, tendríamos una variante rígida de la enfermedad y cae dentro de la categoría del parkinsonismo plus. Entonces, la pregunta de si el síndrome de Parkinson y la enfermedad de Parkinson es lo mismo, pues es que no, porque el síndrome involucra muchas entidades y la enfermedad de Parkinson es el Parkinson primario o idiopático.
Entonces, a partir de este momento vamos a explorar más en lo que es la enfermedad de Parkinson idiopática, porque es el parkinsonismo más común. De todos los síndromes parkinsonianos que nos podamos topar en la consulta, el más común de todos va a ser el Parkinson idiopático, la enfermedad. Para saber un poco de epidemiología, la enfermedad de Parkinson es el trastorno neurodegenerativo más frecuente después del Alzheimer. Afecta a más del 1% de la población mayor de 65 años, pero este porcentaje va a ir aumentando conforme a mayor edad, mayor porcentaje de pacientes que padecen enfermedad de Parkinson. La edad media de inicio es alrededor de los 55 años, puede ser después o incluso puede ser antes. Hay pacientes que debutan con Parkinson por ahí de los 40 años, esto sobre todo en causas de Parkinson hereditario. Es una enfermedad crónica y lentamente progresiva. Esto quiere decir que una vez que inicia la enfermedad de Parkinson, va a ir progresando y no se va a detener. Y conforme va progresando, se van a ir añadiendo, pues, los síntomas van a ir empeorando, se van a añadir, además de los síntomas motores, síntomas como la demencia, psicosis y demás. Lo que más caracteriza la enfermedad de Parkinson y lo más conocido por la población son los síntomas motores. Y estos síntomas motores se deben a una afectación de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Esteban, ¿me permites agregar algo? Claro, doctor. Gracias. Efectivamente, como bien está diciendo su compañero, en las diapositivas hasta ahora podemos entablar lo siguiente. Uno, es una enfermedad crónica, incurable, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de la Parkinson primario o enfermedad de Parkinson, hacemos referencia a que es una enfermedad crónica, neurodegenerativa, incurable. Y algo que me gustaría resaltar es lo que comentó su compañero. Es una patología que, aunque los datos cardinales son motores, porque son los que presentan más evidencia clínica, no es una patología únicamente que compromete el sistema motor, sino que es una patología que compromete varias partes del sistema nervioso, incluso conforme avance su compañero en la plática, va a hablar acerca de las manifestaciones no motoras que, aunque son más sutiles, suelen aparecer muchas veces antes, pero no nos damos cuenta. Por lo tanto, es una patología neurológica compleja que puede tener manifestaciones diversas, aunque la clínica motora es la que nos llama más la atención. Otra cosa, siempre que veamos a un paciente con Parkinson, síndrome de Parkinson, recuerden que el síndrome de Parkinson es que cumpla los criterios que dijo su compañero. Los criterios que dijo su compañero. Si tiene el síndrome de Parkinson, hay que descartar causas conocidas, o sea, Parkinson secundario, o indagar en otras patologías neurodegenerativas que puedan tener agregado síndrome de Parkinson. Entonces sería un Parkinson Plus. Un ejemplo de eso podría ser la corea de Huntington, que es una enfermedad genética por acúmulo de tripletes. Entonces, la enfermedad, por ejemplo, la corea de Huntington quedaría como un Parkinson Plus. Y ustedes van a decir, bueno, y no se parece. Bueno, es que no es que se parezca, pero puede tener componentes de Parkinson. Por ejemplo, la variante de Westphal en la corea de Huntington, que se ve en el 10% de los casos, puede presentar bradicinesia, rigidez, algo que no sería lo más esperado en corea de Huntington, ¿no? Entonces, no se les olvide, parkinsonismo secundario puede ser causado por fármacos u otras sustancias, etcétera. Y el Parkinson idiopático o primario, pues es el que denominamos en sí enfermedad de Parkinson, que es el que les digo que es incurable. Por ejemplo, para que se les llame la atención, digo, si es que les llama la atención, por ejemplo, conocen a Muhammad Ali. Muhammad Ali presentaba en un Parkinson secundario, ¿no? Bueno, hay quien dice que es primario, pero muchos dicen que es secundario a los traumatismos cráneoencefálicos que recibió durante toda su trayectoria profesional, ¿no? Entonces vean cómo hay muchas causas para que tú tengas esos temblores. Entonces no se les olviden la mnemotecnia de trapo, ¿sí? Que ya dijo su compañero, efectivamente.
que no se les olvide. Dale, más adelante me imagino que va a mencionar cómo las evaluamos. Puedes continuar, Esteban. Claro, Doc, muchas gracias. Y bueno, ahorita vamos a hablar de la etiología de la enfermedad de Parkinson. Vamos, o sea, repito que a partir de este momento vamos a enfocarnos más en la enfermedad de Parkinson idiopática. Pues bueno, la causa de la enfermedad de Parkinson, el 5% se menciona que es de causa genética. Mutaciones como en el gen de la alfa-sinucleína, del gen Parkin y otros tipos de genes. Pero el resto, el 95% de las causas de enfermedad de Parkinson realmente es desconocida. Y por eso el nombre del Parkinson primario es Parkinson, enfermedad de Parkinson idiopático. Aunque sí sabemos que en la enfermedad de Parkinson hay una muerte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, se desconoce la causa de la muerte de estas neuronas. Hay algunas teorías, por ejemplo, que dentro de las neuronas exista una agregación proteica anormal, que haya una disfunción del complejo ubiquitina-proteasoma que impida que se degraden las proteínas que están dentro de las neuronas que necesitan degradarse, alteraciones de la mitocondria, desregulaciones de la homeostasis del calcio y demás. Aunque estas sean teorías, lo importante es que en la sustancia negra hay muerte neuronal progresiva y se pierde entonces la dopamina. Y aquí abajo puse algo que rescaté del video del doctor que me gustó mucho. ¿Cuál es la causa más razonable? Y esta es una pregunta que probablemente nos la hagan los pacientes en la consulta. Entonces, podemos deducir que la causa más razonable de enfermedad de Parkinson es una edad avanzada que se le añade la genética predisponente por algunos genes, más una exposición ambiental que contribuya. Por ejemplo, exposición a pesticidas, a arsénico y otros. Y ahorita vamos a hablar un poco de la anatomía patológica. Hay dos cosas características que se observan en los estudios histopatológicos de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Primero, es la disminución de la sustancia negra que sucede a nivel del mesencéfalo. Este es el mesencéfalo en un corte del cerebro y tenemos como aquí se ve bien negrita la sustancia negra y aquí está disminuida. Y esto es por la muerte neuronal que está sucediendo a este nivel. El otro dato característico histopatológico es la producción de los cuerpos de Lewy. Lo que estamos viendo aquí es una neurona. Dentro de la neurona está el cuerpo de Lewy. ¿Qué es el cuerpo de Lewy? Pues es una acumulación de proteínas. Hay una proteína que se llama alfa-sinucleína, que cuando se acumula mucho dentro de la neurona, se forman estos cuerpos de Lewy. Y de alguna forma, esta acumulación de cuerpos de Lewy contribuye a la muerte de la neurona. No se sabe muy bien cómo, pero contribuye a que se mueran estas neuronas. De hecho, voy a regresar a la diapositiva anterior. Una de las mutaciones en el gen de la alfa-sinucleína se ha visto relacionada justamente con la enfermedad de Parkinson, que es la proteína que produce a los cuerpos de Lewy. Y bien, algo que me parece muy interesante e importante de recalcar es que estos cuerpos de Lewy no se acumulan exclusivamente en el área motora de la sustancia negra, sino que los cuerpos de Lewy pueden almacenarse en diversas neuronas a diversos niveles del sistema nervioso central e incluso del sistema nervioso periférico. Y saber esto nos ayuda a comprender sobre todo las manifestaciones no motoras de esta enfermedad. Para explicar esta acumulación de cuerpos de Lewy, hay algo que se llama los estadios de Braak, que se divide en 6 estadios. Lo que nos dicen los estadios de Braak es que los cuerpos de Lewy se van acumulando de caudal hacia rostral en el sistema nervioso central. Y si nos damos cuenta, las afectaciones motoras se dan por ahí del estadio 3, cuando los cuerpos de Lewy comienzan a acumularse dentro de la sustancia negra. Pero antes tenemos 2 estadios en donde estos cuerpos de Lewy se están acumulando y destruyendo neuronas a nivel más caudal. Por ejemplo, el estadio número 1
es que se acumulen en el núcleo dorsal del vago y en el bulbo olfatorio. Luego va subiendo y se empiezan a acumular en el núcleo ceruleus y en los núcleos del RAFE. Y es hasta el estadio 3 que llega al mesencéfalo y se acumula en la sustancia negra y empiezan las manifestaciones motoras. Entonces, mucho antes de las manifestaciones motoras, podemos tener manifestaciones del tipo no motor. Por ejemplo, si los cuerpos de Lewy se acumulan en el bulbo olfatorio y destruyen estas neuronas, los pacientes pueden presentar anosmia. La acumulación en el núcleo dorsal del vago puede presentar manifestaciones autonómicas como constipación. Luego va subiendo y llega al núcleo ceruleus, que es un núcleo noradrenérgico. Lo destruye poco a poco y entonces hay manifestaciones del tipo hipotensión ortostática. Los núcleos del RAFE que producen serotonina, entonces el paciente puede presentar depresión y todo esto antes de llegar a los síntomas motores, que bueno, generalmente esta enfermedad se diagnostica con los signos motores, pero antes de todo eso habían ciertas manifestaciones que si bien no son específicas, sí estaban sugiriendo que algo iba por ahí. Y luego de que llega al estadio 3 en el mesencéfalo, sigue avanzando hacia rostral. Y en el estadio 5 al 6 sube al hipotálamo, al sistema límbico y a la neocorteza. Entonces, en los estadios avanzados de la enfermedad de Parkinson, hay alteraciones ya como tipo demencia, alucinaciones y demás. Otro dato importante es que ya había mencionado que además del sistema nervioso central, afecta al sistema periférico. Entonces, los cuerpos de Lewy se pueden localizar en ganglios simpáticos y del sistema nervioso autónomo visceral, como los plexos en el sistema gastrointestinal, plexos pericárdicos, que generan pues, constipación, manifestaciones autonómicas, incontinencia urinaria y demás. Aquí es un poco más de lo mismo. Es otra imagen que nos representa los 6 estadios de Braak. En el estadio 1 y 2 ya dijimos que hay manifestaciones autonómicas y olfatorias antes de las manifestaciones motoras. En el estadio 3 y 4 es cuando tenemos manifestaciones motoras y manifestaciones del sueño, ya que también los cuerpos de Lewy se acumulan en ciertos núcleos que están involucrados en el sistema reticular activador y demás. Y ya en los últimos estadios 5 y 6 vienen las alteraciones de la cognición y emocionales. Esto que vemos aquí es una gráfica que me gustó mucho porque aquí se nos muestra muy bien cómo es la progresión de la enfermedad de Parkinson en el tiempo. A la mitad, en el punto 0, es el inicio, no el inicio, es el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, que ya habíamos mencionado que normalmente esta enfermedad se diagnostica con los síntomas motores. Pero antes de los síntomas motores, hay un espectro de manifestaciones no motoras. Hasta 20 años antes de que inicie la sintomatología motora, puede empezar la constipación, problemas del sueño, la hiposmia, la depresión. Luego viene el diagnóstico cuando comienzan los síntomas motores, la bradicinesia, la rigidez y el tremor, además de que continúan otros síntomas no motores, la fatiga, dolor, síntomas urinarios, hipotensión ortostática, demencia. Y conforme va pasando el tiempo, por ejemplo aquí, después de unos 15 años, empiezan a empeorar los síntomas motores. Ya no es solo bradicinesia, rigidez y tremor, sino que se aumentan posturas inestables, dificultad en la marcha, muchas caídas, y todo esto reduce la calidad de vida de estos pacientes. Una caída puede incluso llegar a ser fatal en una persona de esta edad avanzada. Y también conforme va progresando la enfermedad, aumentan las complicaciones. Complicaciones como la psicosis, que puede ser
propia de la enfermedad de Parkinson, pero también puede ser secundaria a la medicación con dopamina, claro está. También fluctuaciones con disquinesia. La disquinesia, para entenderlo, es casi lo opuesto a la bradicinesia y la acinesia. Mientras que la bradicinesia y la acinesia tenemos poco movimiento o movimientos muy lentos, la discinesia son movimientos exagerados involuntarios, como los que se observa en la corea. Entonces, en algunos casos, con la medicación parkinsoniana, con levodopa, pueden observarse fluctuaciones disquinéticas, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos un cuadro que saqué del Harrison. Es un poco más de lo mismo. Lo que me gusta aquí es que, pues se repite, hay manifestaciones cardinales motoras, la bradicinesia, temblor, rigidez y las alteraciones en la postura y locomoción, y hay otras manifestaciones motoras. Este es el TRAP y esta es la O. Aquí tenemos micrografia, que es que los pacientes, su letra se va haciendo cada vez más pequeñita, la hipomimia, que es la fase de máscara, que son muy poco expresivos en sus expresiones faciales, disminución del parpadeo, voz apagada, hipofonía, entre otras. Y las manifestaciones no motoras, que ya vimos que son las menos conocidas, quizá las menos reconocidas en el diagnóstico, pero que son importantes y que también interfieren en la calidad de vida del paciente y por lo tanto necesitan de nuestra atención. Disculpa, Esteban, ¿puedo agregar algo? Sí, claro. ¿Puedes regresar, por favor, a la gráfica donde está la imagen? Esta. Mira, te felicito. Esta imagen es maravillosa porque nos ejemplifica la historia natural de la enfermedad de Parkinson. Todos los que estemos en la clase, miren la imagen y respondan lo que voy a hacer de las preguntas siguientes. Si un paciente inicia con síntomas hace 3 meses con TRAP y presenta, después de 3 meses de tener TRAP, presenta datos de demencia, ¿les parecería razonable imaginar que es la evolución natural de una enfermedad de Parkinson? La respuesta es evidentemente no. No. Claramente no, porque abajo su compañero no nos está presentando que son días, semanas, ahí dice claramente años. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente con demencia temprana asociada a TRAP, datos autonómicos tempranos asociada a TRAP, si el paciente tiene datos de psicosis temprana asociada a TRAP, no podemos pensar de primero en enfermedad de Parkinson. Sí, por favor. Vean que hay unos datos clínicos como el estreñimiento, la hiposmia, que definitivamente a veces no los consideramos como datos de Parkinson. No es culpa de nadie. O sea, es casi imposible pensar en ese diagnóstico de Parkinson porque alguien tenga mucho estreñimiento. Está muy difícil. ¿Me entienden? Igual depresión y todo eso, está muy difícil, o sea, muchos nos deprimimos por cualquier cosa, entonces, o sea, está difícil que lo sospechemos solo porque tengamos depresión. Entonces, esta gráfica, chequenla, van a ver que es muy interesante, me gusta cómo te lo subdivide en motor, no motor, complicaciones, en estadios avanzados, etcétera. ¿Puedes pasar a la siguiente, Esteban? ¿Alguien me puede decir, a ver, Sindel, cómo se le denomina el signo en Parkinson donde no puede dejar de, perdón, donde presenta disminución del parpadeo? ¿Cómo se llama ese signo? ¿Te acuerdas? No, la verdad no, doctor. No te preocupes. María José. No recuerdo, doctor. Elsa. No recuerdo, doctor. Ok, miren, esto es interesantísimo porque a los pacientes con Parkinson, háganlo ustedes mismos. Bueno, no puede ser que ustedes lo hagan, ¿no? Porque no va a funcionar. Pero si ustedes empiezan a golpear aquí, ¿sí? O sea, normalmente pues te genera como una especie de, como es como un reflejo, ¿no? Como que parpadeas. Es algo casi inevitable, pero por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, más sin embargo,
más sin embargo. O sea, pero lo común es que ellos normalmente no dejan de... dejan de parpadear. Llega un punto en el que dejan de parpadear en su totalidad. Por eso dice allá otras manifestaciones motoras de Parkinson, disminución del parpadeo cuando le das golpecitos en la glabela. Cuando le das golpecitos en la glabela, empiezan a, cada vez se hace más, ¿cómo se dice? Disminuido su parpadeo. ¿Sabes cómo se llama eso, Esteban? No, doctor, no sé cómo se llama. Se llama signo de Meyerson. ¿Vale? Signo de Meyerson. O sea, es pregunta de examen internacional, así que guárdenlo en su memoria, ¿dale? Recuerden, disminución del parpadeo, signo de Meyerson. Y alguien me puede decir, está fácil, pero me lo voy a preguntar. O sea, ¿cuál es un diagnóstico diferencial para que alguien tenga hiposmia o anosmia? Pues obviamente. COVID. 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 Exactamente, COVID se puede presentar en el 30-40% de los pacientes con COVID. Puede aparecer en las primeras 4 o 5 días de haber iniciado con COVID. Suele desaparecer en los pacientes que han tenido COVID, aunque yo he tenido pacientes en mi consulta que me van a ver porque ya tuvieron COVID y no regresó su olfato. Es más, no que no regresa, a veces regresa, pero alteradísimo, alteradísimo. Pareciera que destruye las terminaciones del bulbo olfatorio porque los pacientes me dicen, esto no es broma, o sea, es una anécdota de mi consulta. Me dicen, doctor, es que vengo porque no quiero comer. Y le digo, ¿por qué no quieres comer? Es que cuando me acerco a mi comida huele a pesta, a podrida, apesta, me da asco. Y le digo, pero... Ah, y además, o sea, interesantísimo, le pregunté, ¿por qué viniste a mi consulta? Y él me dijo, doctor, es que huelo mal. Entonces me acerqué a él, me acerqué al paciente y levanté un poco mi máscara. Solo me acerqué a su piel y le dije, no hueles mal. Y le dije, a ver, levanta tu brazo. No hueles mal, le digo. Y me dice, es que yo siento que apesto. Y fue con su esposa. Y le dije, señora, ¿usted percibe que su esposo apesta? No, pero él insiste en que apesta a podrido. Y le digo, ¿usted no apesta? Y ya me dijo lo de que no quiere comer y no sé qué. Y determiné que el paciente, pues después de haber tenido COVID, se quedó con una alteración de su olor, ¿no? Entonces son ese tipo de detalles interesantes. Puedes continuar si quieres, Esteban. Claro, doctor, gracias. Bueno, ahorita vamos a pasar a ver la fisiopatología motora, que si bien ya dijimos que la enfermedad de Parkinson no es simplemente manifestaciones motoras, pues estas manifestaciones motoras sí son muy importantes. Son alteraciones que afectan mucho la calidad de vida del paciente y además aquí es donde están la mayoría de las dianas terapéuticas. Entonces vamos a ver un poco sobre esta fisiopatología motora. Así a grosso modo tenemos que primero está la destrucción de las neuronas dopaminérgicas que se ubican en la sustancia negra del mesencéfalo. Cuando se mueren estas neuronas dopaminérgicas afecta el funcionamiento de los ganglios basales y entonces es que tenemos el trapo, las manifestaciones motoras de temblor, rigidez, asinesia, postura inestable y otros. Entonces vamos a recordar un poco de los ganglios basales. Sabemos que los ganglios basales son unos conjuntos de cuerpos neuronales de materia gris que se ubican en la base del sistema nervioso central, por debajo de lo que es la corteza. Los que componen a los ganglios basales están aquí el núcleo caudado y el putamen, que componen el cuerpo estriado. Luego está el globo pálido, que es el globo pálido externo y el interno, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Todos estos conforman los ganglios basales. Y para ayudarnos un poco de esta imagen, podemos ver que cerca de los ganglios basales está el tálamo, el hipotálamo y aquí están, ¿cómo se llamaban estos? Las astas de los ventrículos laterales. Entonces vamos a ver un poco de cuál es la función general de los ganglios basales. Son unas sustancias que nos ayudan como auxiliares del movimiento. Y esto de aquí es importantísimo porque entonces vemos
que los ganglios basales no inician el movimiento, sino que ayudan a auxiliar a la corteza motora. Es decir, el inicio del movimiento nace de la corteza motora y le envía la información a los ganglios basales para que procesen esta información y puedan ayudar a planificar bien el movimiento. Dentro de nuestros ganglios basales tenemos almacenados varios patrones complejos de movimiento. Patrones complejos de movimiento que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el patrón de cómo escribir, de cómo agarrar una tijera y cortar el papel, cómo levantarnos de la silla. Todos esos son patrones de movimiento que hemos aprendido y están en los ganglios basales para que cuando nosotros queremos realizar alguno de esos movimientos, se envía la información aquí para que se pueda procesar y se planifique correctamente. Luego los ganglios basales le regresan esta información a la corteza cerebral para que le diga, ¿sabes qué? Lo vas a hacer de esta forma, lo vas a hacer en esta amplitud, vas a hacer tu movimiento a esta velocidad y lo vas a hacer en esta dirección. Y entonces, luego de que los ganglios basales procesaron la información, se la regresaron a la corteza cerebral, entonces ahora sí podemos enviar el impulso a través de la médula para que salga por las astas anteriores de la médula espinal y llegue a los músculos que queremos mover. Por ejemplo, si lo que queremos es escribir, la información ya procesada en los ganglios basales llega desde la corteza hacia los músculos de la mano para que podamos efectuar correctamente la escritura. ¿Y qué pasa si entonces los ganglios basales pues, no están funcionando correctamente? El paciente ya entonces, digamos que se olvida de estos patrones complejos de movimiento que ya había aprendido. Por ejemplo, en el caso de la escritura, una afectación de los ganglios basales puede llevar a la micrografia, que es, aquí vemos en la imagen, este es un paciente con Parkinson, en donde está la afectación de ganglios basales, y vemos que su letra está muy pequeñita. Y del otro lado tenemos al mismo paciente, pero en tratamiento con L-Dopa, y vemos que hay una mejoría notoria en su letra. Ahorita vamos a ver entonces cómo está implicada la dopamina en esta comunicación de los ganglios basales con la corteza cerebral. Esto es un poco de lo mismo que teníamos en la imagen anterior. Tenemos a la corteza cerebral que está en comunicación con los ganglios basales y utiliza de relevo a lo que es el tálamo. En otras palabras, la corteza cerebral le dice a los ganglios basales, quiero hacer este movimiento. Los ganglios basales lo procesan y dicen, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a activar este músculo, vamos a desactivar este otro. Esto se lo pasan al tálamo, que es el relevo, y el tálamo le regresa la información a la corteza cerebral para que entonces, por la vía piramidal, a través de la médula espinal, podamos enviar la información hacia el músculo específico y efectuar el movimiento. Entonces, para hablar de la función de la dopamina en este circuito de los ganglios basales, tenemos que recordar que existen dos vías, la vía directa y la indirecta. La vía directa es la dependiente en la que están involucrados los receptores D1 de la dopamina, mientras que la vía indirecta están más relacionados los receptores D2. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta antes para entender bien este esquema? Tenemos que recordar que hay neurotransmisores en este circuito que son excitatorios, como el glutamato, y neurotransmisores inhibitorios, como es el GABA. La dopamina, su función puede ser inhibitoria o excitatoria, dependiendo de los receptores en el que actúe. Si la dopamina se une a los receptores D1, tiene una función de activar estos receptores, pero si se une a receptores D2, los inactiva. Entonces, la vía directa, que depende de receptores D1, está compuesta por el cuerpo estriado, que vemos aquí, que le envía información al globo pálido interno, para de ahí ir al tálamo
y regresar a la corteza cerebral. En cambio, la vía indirecta también nace del cuerpo estriado, pasa al globo pálido externo, luego al núcleo subtalámico, de ahí al globo pálido interno, de ahí llega hacia el tálamo y luego a la corteza cerebral. Entonces, cuando la corteza quiere efectuar algún movimiento, vamos a ver primero la vía directa. La corteza cerebral quiere mover su pierna. Entonces le dice, vamos a enviarle la información a los ganglios basales para que nos digan cómo hacer esto correctamente. Entonces, a través del glutamato le llega información al cuerpo estriado y esto excita al cuerpo estriado. Entonces, por la vía el cuerpo estriado libera GABA e inhibe al globo pálido interno. Al inhibir al globo pálido interno ya no se va a liberar el GABA y al no liberar el GABA, el tálamo permanece activo. Y el hecho de que el tálamo esté activo es bueno porque va a estar enviándole impulsos a la corteza cerebral. Si lo que la corteza cerebral quería hacer es mover la pierna, le pregunta a los ganglios basales y el tálamo, al estar activo, le dice, sí, sí lo puedes hacer y lo vas a hacer de esta forma, ¿no? Si el tálamo estuviera inhibido, entonces no se estaría enviando esta información a la corteza cerebral. Ahora veamos a la vía indirecta. Repito, la corteza cerebral le envía un impulso excitatorio al cuerpo estriado y por la vía indirecta se libera GABA. El GABA inhibe al globo pálido externo. Por lo tanto, el globo pálido externo no va a liberar el GABA y el núcleo subtalámico va a permanecer activo. El núcleo subtalámico, al estar activo, va a liberar glutamato y va a activar al globo pálido interno, el cual va a liberar GABA y va a inhibir al tálamo. Entonces el tálamo ya no le puede enviar información a la corteza cerebral. A manera de conclusión, podríamos decir que cuando la vía directa está activada, esta que vimos aquí, el globo pálido va a estar inhibido, el tálamo va a estar activo y por lo tanto la corteza cerebral va a estar activada. Por otro lado, si la vía indirecta está activada, el globo pálido interno va a estar activo, el cual va a inhibir al tálamo y no se le va a enviar información a la corteza cerebral y por lo tanto va a estar inhibida. En otras palabras, la vía directa sí le regresa la información a la corteza cerebral a través del tálamo, pero la indirecta hace que el tálamo esté inhibido y no le regrese esta información a la corteza. ¿Y qué pasa con la dopamina? Si estamos hablando de Parkinson, es importante mencionar a la dopamina. Aquí tenemos la sustancia negra, pars compacta, que incluye al grupo de neuronas que producen la dopamina. Ya dijimos que la función de la dopamina puede ser inhibitoria o excitatoria dependiendo del receptor en el que actúe. Si la dopamina actúa sobre el D1, lo excita, pero si actúa sobre el D2, lo inhibe. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se libere dopamina y llegue al D1? Va a permitir que la vía directa actúe normalmente, el tálamo va a estar activo y le va a enviar la información a la corteza. Pero ¿qué va a pasar con la vía indirecta? Al unirse la dopamina en el D2, va a inhibir a la vía indirecta. ¿Qué habíamos dicho que la vía indirecta hacía cuando está activada? Inhibe a la corteza cerebral. Entonces la dopamina lo que está haciendo es permitir que el tálamo esté activo y que se active la corteza cerebral. Lo que sucede en la enfermedad de Parkinson es que la falta de dopamina va a tender a mantener inhibido al tálamo y a la corteza cerebral por las dos vías, porque cuando no hay dopamina, la vía directa ya no va a funcionar y el tálamo ya no se va a activar. Pero al no haber dopamina y no activar a la vía indirecta, al no haber dopamina, la vía indirecta va a perder su inhibición, va a permanecer activa y por lo tanto el tálamo se va a inactivar y ya no le va a llegar la información a la corteza cerebral. En otras palabras, normalmente el tálamo siempre está activo tanto por la vía directa como la indirecta.
normalmente, gracias a la dopamina. Pero cuando no hay dopamina, el tálamo va a permanecer inactivo por las dos vías. Y entonces, lo que están haciendo los ganglios basales de procesar esta información para realizar correctamente cierto movimiento, no le va a llegar a la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral va a decir, quiero mover mi pierna. ¿Cómo lo hago? Le dice a los ganglios basales. Y entonces la corteza cerebral le dice al tálamo, oye, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y el tálamo le dice, pues no sé, no me ha llegado la información, estoy inhibido. Entonces, aquí está la dificultad para iniciar un movimiento. El paciente quiere iniciar un movimiento, pero no lo logra hacer porque no le ha llegado la información de cómo hacerlo de manera correcta, en la amplitud correcta, en la velocidad correcta y de una manera fina. Por eso tenemos la acinesia y la bradicinesia como los principales signos cardinales de la enfermedad de Parkinson. Los otros signos como el temblor, pues no se explican tanto por esto, pero está implicado en el temblor mucho la acetilcolina, que si bien no se sabe muy bien cómo funciona esto, de hecho aquí no hay ninguna conexión hacia dónde va la acetilcolina, pero al disminuir la dopamina y aumentar, cuando disminuye la dopamina, se aumentan los niveles de acetilcolina. Y la acetilcolina es excitatorio y va a promover ciertos temblores. Eso lo vamos a ver en el tratamiento, ¿no? Doc, no sé si quiere agregar algo en esta parte. Sí, quería mostrarles algo. A ver, permítanme, lo estoy tratando de enviar. A ver. Bueno, son dos cosas que les voy a enviar. Hubo una imprecisión cuando les expliqué lo de Meyerson, una imprecisión, pero bueno, solo voy a precisar. El signo de Meyerson, en realidad, lo que es el hecho de tener, todos tenemos el parpadeo cuando nos golpeamos aquí en la glabela o en la base de la nariz, todos lo tenemos, ¿vale? Lo normal en cualquier persona sana, lo que debe de pasar es que parpadees al principio, pero conforme sigues golpeando, dejas de parpadear y eso es normal, eso es natural, eso está bien. Se considera signo de Meyerson positivo si después de 9 golpes el paciente sigue parpadeando y sigue parpadeando y sigue parpadeando y sigue parpadeando. Eso es compatible con enfermedad de Parkinson. Es que creo que lo dije al revés. Lo dije al revés, pero el signo de Meyerson se relaciona con la persistencia. Como que nunca deja de parpadear en su totalidad. Siempre está parpadeando cuando se lo estás haciendo. Lo revisé, entonces por eso lo estoy corrigiendo para que no lo aprendamos mal. ¿Dale? Ya vi que algunos libros lo traducen incorrectamente. Cuando pasan la información del inglés al español, muchas veces lo traducen incorrectamente, pero lo que se espera en Parkinson es de que el paciente tenga el signo de Meyerson positivo, pero porque el paciente después de seguir golpeando la glabela, el paciente no deja de parpadear. Para que vean que sí les estoy diciendo las cosas bien, les voy a mandar, a ver, permítanme, voy a dar compartir. Ay, ¿dónde está ese botón? Aquí. Permítanme un segundito. Un segundo. Ok, voy a compartir. Oye, ¿puedo compartir mi pantalla mientras tú estás compartiendo tu pantalla? Lo voy a intentar. Creo que sí, a ver. Lo voy a intentar. ¿Ven mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla o no? Claro. Sí. Ahí están, miren. Sí, doc. Primero les quiero mostrar esto que yo hice cuando era estudiante de medicina. Vean, junté estas patologías: ansiedad, depresión, Alzheimer, Huntington, esquizofrenia y Parkinson. Pueden tomar fotos. Y hice esto. Puse flechitas de qué queda arriba y qué queda abajo para estos neurotransmisores. Por ejemplo, la dopa está disminuida en Parkinson, por eso damos dopa. La acetilcolina está elevada en Parkinson, por eso damos inhibidores de acetilcolina, o etcétera, etcétera, ¿no? O le damos acetilcolinesterasa, etcétera.
Esquizofrenia está aumentada la dopa. En Huntington está disminuida la GABA y la acetilcolina. Entonces vean, esto me gustó mucho porque me acuerdo que siempre me quedaban dudas en cuanto a estas sustancias e hice esto. Les puede servir. Y luego también tenemos este videíto. Primero vamos a leerlo. Signo de Meyerson, reflejo glabelar inagotable. El examinador percute la región del entrecejo con el dedo índice o con el martillo de reflejos. En sujetos normales, el cierre de los párpados ocurre solo en las primeras percusiones y luego desaparece. En sujetos normales, la respuesta se considera positiva por parpadeos persistentes después de 9 golpes. ¿Sí? La respuesta se considera positiva por parpadeos persistentes después de 9 golpes. En individuos sanos, la prevalencia es del 30%, en los menores de 70 años. Se ha visto positivo el Meyerson en sujetos con enfermedad de Parkinson, Alzheimer y otras demencias. Y voy a darle play para que veamos el videíto. Presten atención. Le está percutiendo. De hecho, aquí es en la base, no es en la glabela. Parpadea, 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 parpadea. Es inagotable. Y pues bueno, aquí nos muestran que tiene el clásico temblor en cuentamonedas, ¿no? En la mano izquierda es un temblor en reposo. Bueno, nada más era para aclararlo, dale. Es todo. Puedes continuar, Esteban. Creo que tienes que volver a compartir tu pantalla. Sí, Doc, en un momento. Muy bien, pues ahorita vamos a ver ya las manifestaciones clínicas motoras de la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver lo que es el TRAP, el temblor, la rigidez, la cinesia, las posturas inestables. Y vamos a comenzar con lo que es el temblor, que característicamente es un temblor en reposo, como justamente nos acaba de mostrar el doctor. Y de hecho esto es un dato pues útil porque, por ejemplo, en el temblor cerebeloso, incrementa cuando el paciente intenta hacer un movimiento, en un movimiento voluntario. En cambio, en el Parkinson es más característico que este temblor sea durante el reposo. Es un temblor que afecta preferentemente las manos. De hecho, lo que acaba de mencionar el doctor es el temblor en cuentamonedas, que si vemos aquí en esta imagen, este es el temblor en cuentamonedas. ¿Qué podemos deducir? Que la persona realmente va a estar haciendo un movimiento similar a cuando agarras una moneda en la que está, por ejemplo, en tu mesa, la agarras con tu pulgar y con algún dedo, no sé, el índice, y luego levantas tu mano y giras tu muñeca hacia arriba. Es un temblor muy característico de la enfermedad de Parkinson. De hecho, aquí tengo en este video, no sé si lo pueden ver. Como 65 años. Sí. Eso es, muy bien. Levante sus manos, póngalas enfrente. Enfrente, enfrente, enfrente. Eso, muy bien. Muy bien. Ahora bájelas, por favor. Póngalas como estaban anteriormente. Acomódelas. Ahí. Eso es. ¿Dónde vive usted? Santiago Mixtlán. ¿Barrio qué? Sexto. Barrio Sexto, ok. Muy bien, gracias. Y bueno, ¿qué podemos rescatar de este video? Si nos damos cuenta, podemos comprobar que efectivamente en el Parkinson el temblor es en reposo principalmente. Y cuando le pide a la paciente que eleve sus brazos, el temblor disminuye o incluso medio desaparece. Esto es característico del tipo de temblor del Parkinson. Cuando la paciente regresa sus manos hacia abajo y otra vez está en reposo, el temblor vuelve a aparecer. Y también lo último que hizo el doctor es importante, que le empezó a preguntar en dónde vive y esas cosas para evaluar su estado mental, para ver si no tiene
manifestaciones de una demencia temprana o algo por el estilo, ¿no? Y bien, este temblor ya dijimos que es en reposo, afecta preferentemente las manos, es característico el temblor en cuentamonedas, pero también se pueden afectar los labios, la lengua, mandíbula, miembros inferiores y otras partes del cuerpo. Típicamente es un temblor asimétrico al inicio, que si bien conforme progresa la enfermedad puede volverse ya bilateral, ¿no? Y como ya habíamos visto en el video, el temblor disminuye o desaparece cuando se le pide al paciente que realice un movimiento. Igual, Esteban, efectivamente, tal y como se ve en el video, en la paciente es bilateral, pero si se dan cuenta, tiene predominio del lado izquierdo. Como que lo que tienen que recordar es que empieza asimétrico, pero cuando la enfermedad avanza mucho, se vuelve simétrico, siempre con predominancia, siempre con predominancia. Suele empezar en miembros superiores y puede progresar a otras extremidades posteriormente. Y aquí pasamos a ver una de los puntos cardinales, me parece que es el más característico de la enfermedad de Parkinson, que es la bradicinesia y la acinesia, que ya habíamos dicho. La bradicinesia es el enlentecimiento de los movimientos. Los pacientes quieren realizar actividades que antes las hacían con cierta velocidad y ahora ya no las pueden hacer con esa velocidad, las hacen muy lentas, especialmente cuando son movimientos complejos, que es lo que mencionábamos que hacían los ganglios basales, patrones complejos de movimiento. Y en la cinesia es ausencia de movimiento, es la incapacidad para iniciar el movimiento. Esto es tan grave que incluso se hacen difíciles movimientos tan simples como levantarte de una silla o darte la vuelta en la cama, ¿no? Y es la manifestación más incapacitante, ya que a los pacientes pueden medio soportar que le esté temblando la mano o pueden soportar que, no sé, los temblores, o sea, no les gustan, pero pues lo que menos soportan es la bradicinesia y la decinesia, porque mentalmente los agota, porque lo que tienen que hacer estos pacientes es concentrarse mucho cuando quieren realizar movimientos muy simples. Para levantarse de una silla o abrocharse las agujetas, tienen que concentrarse mucho y eso mentalmente es muy agotador y por eso es una manifestación muy incapacitante. Y como ya habíamos mencionado, es el punto cardinal principal de esta enfermedad. De hecho, en los criterios diagnósticos se necesita de la bradicinesia, ¿no? Vamos a ver este ejemplo de un paciente. Ahí. Como nos damos cuenta de lo que está haciendo el paciente, se le pidió que desabroche su bata. Fíjense cómo está bien concentrado en lo que está haciendo. O sea, este es un movimiento que nosotros normalmente lo hacemos a veces incluso sin ver, solo con el tacto, sentimos el hilo y lo jalamos, ¿no? Pero el paciente tiene que estar bien concentrado para realizar este movimiento. Y sin embargo, lo hace de una manera muy lenta. De hecho, aquí casi parece que no está temblando, si nos damos cuenta. Principalmente su dificultad para amarrar la bata es la lentitud con la que lo está haciendo. Y bueno, ese fue el ejemplo de la bradicinesia.
Ahora pasamos a ver la rigidez muscular. En el caso de la rigidez muscular, estos pacientes, cuando los examinamos en la exploración física, presentan mucha resistencia. O sea, el examinador intenta mover pasivamente la extremidad, pero siente mucha resistencia. Esto principalmente en la flexión, ¿no? Y hay un signo muy característico de la rigidez en la enfermedad de Parkinson, que es la rigidez en rueda dentada. La rueda dentada es esto que vemos aquí, ¿no? Son como los engranes que hay en algunas máquinas, como los relojes, que su movimiento característico es como el reloj de poco a poco se va moviendo, tac, tac, tac. Entonces, lo normal cuando nosotros queramos explorar a un paciente que no tenga Parkinson, si le movemos la mano, es un movimiento fluido, pero en la rueda dentada es un movimiento como en las ruedas de engrane. Imaginemos que aquí la mano del paciente, sus dedos están hacia esta dirección, ¿no? Y lo queremos mover hacia arriba. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a encontrar resistencia por la rigidez y cuando lo tratemos de mover hacia arriba, va a ser de poco a poco, así de tac, 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 porque la rigidez va cediendo intermitentemente. Se dice que probablemente por los temblores que hay entre la rigidez, cuando movemos la extremidad, pues cede poco a poco, pero es en rueda dentada. No sé si quiere agregar algo hasta aquí, doctor. Puedes continuar y luego agrego algo. Y bueno, llegamos a la P de la palabra TRAP, que es la postura inestable. En este caso, estos pacientes, los reflejos de enderezamiento o de la postura están muy afectados. Entonces, por ejemplo, si el paciente desplaza ligeramente hacia adelante o hacia atrás el tronco o se le da un pequeño empujón, al paciente le va a costar mucho trabajo reequilibrarse porque sus reflejos posturales están muy afectados, ¿no? Veamos este ejemplo. Como nos damos cuenta, esa es una prueba que le está haciendo el doctor a la paciente. Le da un ligero empujón hacia atrás y entonces el eje postural de la paciente, al inclinarse hacia atrás, no puede regresar a su posición original. Normalmente nosotros, si nos dan un empujón hacia atrás, podríamos retomar la postura, pero en estos pacientes esto está muy afectado y esto es un problema porque con una ligera inclinación del tronco hacia adelante o hacia atrás, van a tender a caerse y con esta caída pues vienen los problemas, ¿no? La postura típica del paciente con Parkinson es en flexión. Aquí lo podemos ver. Tiene flexionado el paciente el tronco hacia adelante, la cabeza, el cuello está flexionado y también las extremidades. Los brazos están flexionados, las rodillas están flexionadas. Esta es la postura típica del Parkinson. Luego la marcha festinante, que esta es la característica marcha de la enfermedad de Parkinson. Tronco flexionado hacia adelante, arrastrando los pies, pasos cortos y ausencia de balanceo en los brazos. Vamos a ver el ejemplo. Y antes de seguir viendo el ejemplo, aquí vamos a observar también el bloqueo de la marcha, que es el fenómeno de congelación. Nos vamos a dar cuenta que el paciente, además de la marcha festinante, van a haber puntos en los que se va a bloquear y parece que sus piernas no las puede despegar del suelo. Esto sucede sobre todo la congelación cuando los pacientes tratan de girar su eje, como en este caso. Les cuesta mucho trabajo. Como que sus pies se quedan como pegados. Los intentan mover, pero no pueden despegarlos del suelo. Y luego ya empieza a caminar, pero nos damos cuenta cómo arrastra los pies, pasitos muy cortos, el cuerpo inclinado hacia adelante, casi no mueve los brazos. Normalmente cuando nosotros caminamos estamos
pues el movimiento es muy fluido de los brazos y las piernas. Esto lo están mostrando porque el fenómeno de congelación y la marcha de los pacientes con Parkinson empeora cuando pasan ante sitios muy angostos, como son las puertas. Le están haciendo una prueba al paciente para que vaya a girarlo sobre su propio eje y nos damos cuenta cómo el fenómeno de congelación está muy presente en este caso. Tienen mucha dificultad para girar. Eso es característico, dificultad para poder girar. Esto es como una especie de terapia, una ayuda para los pacientes. Se dice que cuando les dan ayuda visual o ayuda sonora rítmica, mejoran su marcha, incluso sin meditación. Y este es ya el efecto de la dopamina en el paciente, que vemos que hay una clara mejoría en la marcha. Y listo. Doc, no sé si quiere agregar algo en esta parte. ¿Qué tienes después? Después viene el diagnóstico. Ok. ¿Puedes regresar al anterior? Ok. Bueno, chicos, aquí algo importante que tenemos que tener en cuenta es cómo hacer la evaluación del trapo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se evalúa la bradicinesia? La bradicinesia, que es el término médico para hacer alusión a la lentitud del movimiento, a la velocidad del movimiento, se puede evaluar con estrategias como las que acaba de mostrar su compañero Esteban. Otra manera es decirle al paciente que haga este movimiento rápido, unir el índice y el pulgar. Las personas que tienen Parkinson, esto lo hacen así. Mientras más avanzado, más lento. Así puedes evaluar la bradicinesia. Otra puede ser que le pidas al paciente que haga movimientos rápidos. No se puede ver porque no, creo que no. Pero le pides al paciente que levante la pierna así como yo la levanto. Como que le pides que haga esto con su pie. Así rápido. Que golpee su pie con el piso. Y el paciente obviamente con Parkinson lo hace así. Lo hace lento, así te das cuenta que el paciente tiene bradicinesia. Y obviamente también puedes pedirle al paciente que se abroche la camisa como le pidieron a este paciente, donde se evidencia que el paciente lo puede hacer quizás, pero extremadamente lento. ¿Dale? La rigidez es como ya les comentó su compañero, en la que tú le pides al paciente que no haga fuerza, tiene que estar suave, flojito el paciente, y le estiras el brazo y lo regresas, lo estiras y lo regresas. Obviamente un paciente con rigidez, tú le estás estirando el brazo y está duro, a pesar de que le estás diciendo que esté relajado, está duro. Y así sucede con las demás extremidades, ¿sí? Rueda dentada es un signo característico porque sientes como que lo estás bajando y como que te está tirando con cada vez que tú lo trates de manipular su articulación. Esto no es exclusivo de Parkinson, no es exclusivo, pero en el contexto del cual estamos hablando, obviamente va a sugerir que se trata de Parkinson. Sea un síndrome de Parkinson o sea la enfermedad de Parkinson. No lo olviden, el trapo hace alusión al parkinsonismo como un síndrome. Trapo hace alusión al parkinsonismo como un síndrome, pero dentro de la enfermedad de Parkinson se incluye el trapo.
Por lo tanto, tener trapo no es el equivalente a tener Parkinson. Ojo, tener trapo no es el equivalente a tener Parkinson, pero sí es verdad que requieres tener características de trapo junto con otros datos que va a mencionar su compañero más adelante para diagnosticar enfermedad de Parkinson. ¿Por qué digo que trapo no es igual a enfermedad de Parkinson? Porque la enfermedad de Parkinson es la enfermedad idiopática, o sea que es idiopática, de causa no muy bien conocida, bueno, aunque ya se conocen algunos genes. Y recuerden que, por ejemplo, un paciente con intoxicación bueno, ni siquiera intoxicación, efecto por metoclopramida, efecto secundario, puede incluir características de trapo y no tener Parkinson, sino síndrome de Parkinson o parkinsonismo secundario, que es lo que secundario a medicamentos. ¿Y qué más? A ver, rigidez. Ah, ok, y lo que comentó su compañero, ¿no? De que tú le mueves al paciente y el paciente con Parkinson tiene inestabilidad postural. De hecho, para hacer la maniobra, puedes hacerlo de varias maneras. Una es que tú estés atrás del paciente y además adelante esté el paciente, el familiar del paciente, por si se va hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Porque realmente a veces pueden caer. Y la otra, pues pedirle al paciente que camine en el consultorio de ida y de vuelta y te vas a dar cuenta que una, camina lento; dos, casi no despega los pies; tres, está flexionado o encorvado; cuatro, no hay el movimiento de los brazos conforme el paciente esté caminando; y cinco, el paciente no puede girar con rapidez, gira lentamente. Cabe recalcar que esto se va dando de forma paulatina, no quiere decir que tengas todos en la primera valoración que tengas con el paciente, ¿sí? O sea, no quiere decir que ya tengas todo. Recuerden lo que había dicho su compañero, el dato cardinal en la enfermedad de Parkinson, el cardinal no es el temblor, es la bradicinesia y o la acinesia, no el temblor. El dato cardinal es la bradicinesia o acinesia. Recuerden la fisiopatología de la sintomatología motora, ¿sí? Al principio lo que va a haber es bradicinesia y conforme avanza acinesia, pero el temblor no es el dato cardinal. ¿Es el dato más característico? Sí lo es, pero no es el dato obligado, sino la bradicinesia es el dato obligado y puede presentarse alteraciones de temblor. Puedes continuar, Esteban. Gracias, Doc. Bueno, ya que vimos el cuadro clínico, ahora pasamos a ver el diagnóstico. Así, a resumidas cuentas, para hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, primero necesitamos los datos clínicos, el trapo, principalmente el TRAP, ¿no? Y principalmente la bradicinesia. Además, aquí ya estaríamos integrando lo que es el síndrome parkinsoniano. Después tenemos que, para apoyar este diagnóstico de enfermedad de Parkinson, debe haber una buena respuesta al tratamiento con levodopa. Y además debimos haber excluido los parkinsonismos secundarios o los parkinsonismos plus. Esto obviamente hay que intencionadamente descartarlos, ¿no? Aquí tenemos una tabla de criterios diagnósticos de la enfermedad de Parkinson. Este es de los criterios del Banco de Cerebros de la Sociedad de Enfermedad de Parkinson del Reino Unido, donde tenemos más o menos lo que habíamos mencionado, ¿no? Primero, el diagnóstico del parkinsonismo o el síndrome de Parkinson, el TRAP, donde la bradicinesia es el síntoma cardinal y hay que tener además al menos uno de los siguientes: la rigidez muscular, el temblor en reposo o la inestabilidad postural, que no sea causada por disfunción visual primaria, vestibular, cerebelosa o propioceptiva. Ese es el primer paso, diagnóstico del síndrome parkinsoniano. Luego, el segundo paso es que nosotros intencionadamente busquemos descartar datos que excluyan parkinsonismo secundario y parkinsonismo plus. Para esto tenemos que tomar en cuenta lo que hay en esta lista: que el paciente no tenga un antecedente de un ictus, infartos,
que no tenga antecedente de traumatismo craneal repetido, como los deportes de contacto, ¿no? Los boxeadores, los jugadores de fútbol americano, antecedente de encefalitis, una infección previa, tratamiento con neurolépticos, que no sea un paciente esquizofrénico que esté tomando antipsicóticos, donde pues podría ser un parkinsonismo secundario, claro está. Más de un familiar afectado. Ya habíamos visto que hay ciertas manifestaciones genéticas que explican pues, la enfermedad de Parkinson, pero no siempre es así. Cuando hay muchos familiares implicados en esto, podría ser un parkinsonismo plus, como en el caso de la enfermedad de Huntington. La remisión sostenida, ya dijimos que es una enfermedad progresiva, no es común que remita, y sobre todo menos si no tiene tratamiento, ¿no? La unilateralidad sintomática estricta después de 3 años, porque lo común es que inicie asimétrico, pero como ya mencionó el doctor, que vaya progresando hacia el otro lado, ¿no? Siempre con predominio del lado donde empezó, pero va como que progresando. La parálisis supranuclear de la mirada, que esto es que los pacientes no pueden mirar, su visión no la pueden desviar hacia abajo, ¿no? En el Parkinson idiopático, esto es al revés, no pueden desviar hacia arriba la mirada. Entonces, cuando no la pueden desviar hacia abajo, nos debe hacer sospechar de esta parálisis supranuclear. Signos cerebelosos, la ataxia, disfunción autonómica precoz, sobre todo la hipotensión ortostática, la incontinencia urinaria, que sea muy precoz al inicio de la enfermedad, no es tan común. Demencia grave precoz, lo mismo, la demencia grave es para estadios más avanzados de la enfermedad. Alteraciones de la memoria, lenguaje, son poco comunes al inicio de la enfermedad. El signo de Babinski positivo, que esto es más de enfermedades de neurona motora superior. Presencia de tumores o hidrocefalia mediante la TAC. La ausencia de respuesta a dosis elevadas de levodopa, ya que en la enfermedad idiopática de Parkinson responden muy bien a la levodopa, pero los parkinsonismos secundarios o los plus, pues no necesariamente van a responder a esta levodopa, ¿no? Entonces, si el paciente no está respondiendo a la medicación, por ejemplo, se sospechaba que era una enfermedad de Parkinson, se le da levodopa al paciente, pero se ve que no mejora. Entonces hay que sospechar que no era la enfermedad idiopática, ¿no? Y la exposición al MPTP, que es un tóxico que algunos drogadictos, pues, accidentalmente ingieren junto con la droga. Entonces, pues, si es un paciente, pues, drogadicto, pues habría que sospechar algo así, ¿no? Y el paso número 3 es que el paciente presente datos que apoyen al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Y se requieren 3 o más para el diagnóstico definitivo de enfermedad de Parkinson. Vamos a mencionarlos. Primero, el inicio unilateral, asimétrico. La presencia de un temblor en reposo, que sea de curso progresivo. El inicio asimétrico, ya lo habíamos mencionado, que responde excelentemente a la levodopa. La corea grave inducida por levodopa, de hecho esto ya lo había mencionado en la gráfica de la progresión de la enfermedad, como son pacientes que a veces tienen fluctuaciones disquinéticas en relación con la medicación de la levodopa, que la disquinesia es lo contrario a la cinesia y bradicinesia, ¿no? Y la respuesta a levodopa mantenida por al menos 5 años, que esto es lo normal, ¿no? Que la levodopa dure su efectividad por alrededor de 5 años. Y que sea un curso clínico mayor de 10 años. Entonces, repito, primero, el diagnóstico sindromático del parkinsonismo. Segundo, excluir un parkinsonismo secundario o parkinsonismo plus. Y tercero, hallazgos mínimo 3 que apoyen el diagnóstico de enfermedad de Parkinson definitiva. Hasta este punto, teóricamente no necesitamos de algún estudio, o sea, el diagnóstico de Parkinson es más bien clínico, ¿no? Y se realizan estudios si se sospecha de algún parkinsonismo secundario, algún derrame cerebral o algo por el estilo, pues hacemos TAC o resonancia magnética. Sin embargo, vi en un estudio en la JAMA que mencionan
este es un estudio de medicina nuclear, que es el DAT-SPECT, el Dopamine Transporter Single Photon Emission Computed Tomography. Perdón por el inglés, pero bueno, es medicina nuclear que trata de identificar el transportador de la dopamina a nivel de los ganglios basales, ¿no? Es una prueba muy específica y muy sensible, detectando la pérdida de neuronas dopaminérgicas nigroestriatales, y fue aprobada en 2011 por la FDA para diferenciar entre la enfermedad de Parkinson y el temblor esencial. O sea, es una prueba muy buena, muy específica, pero pues no se requiere de rutina porque el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es más bien clínico. Pero cuando exista cierta duda diagnóstica, pues se puede recurrir a esta prueba. Y principalmente se recomienda para diferenciar, como ya había mencionado, a la enfermedad de Parkinson del temblor esencial. Y esto es básicamente lo que se ve en el estudio. Este es un paciente control, un paciente normal, donde se ven los niveles de dopamina pues están bien, y conforme va avanzando la enfermedad de Parkinson van disminuyendo pues estos receptores y dopamina, ¿no? Entonces es un estudio muy bueno, pero pues lógicamente no se pide de rutina. Para descartar parkinsonismo secundario, parkinsonismo plus, sobre todo cuando hay una sospecha diagnóstica, pues hay pruebas muy buenas, pruebas de imagen, la tomografía, resonancia magnética, que son útiles cuando queremos descartar justamente infartos, hidrocefalia, traumatismos, tumores. Si sospechamos que pueda tener alguno de estos el paciente, pues se puede realizar el estudio. Sin embargo, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson principalmente es clínico. También hay otros estudios, estudios de sangre, pruebas endocrinológicas, para ver si no hay hipertiroidismo o algo por el estilo, que son los que están en esta tabla y los pueden leer pues detenidamente en sus casas. Doctor, no sé si quiera mencionar algo antes de pasar al tratamiento. Doc, no se le No se escucha. escucha. No se le escucha. No estaba hablando. No, no es cierto. Los pacientes que tengan síndrome de Parkinson, entonces lo voy a decir. Puedes regresar a la tabla anterior, esta. Vean lo que dice en el paso 1, dice diagnóstico de parkinsonismo, que es de lo que hemos estado hablando. Síndrome de Parkinson o parkinsonismo es lo mismo. Y aquí te dice bradicinesia. Ojo que yo les dije hace rato que el dato principal, cardinal e importante es la bradicinesia más que el temblor. Y luego te dice bradicinesia y al menos uno. Podríamos decir bradicinesia mayor o igual a 1 de los que están a continuación. Rigidez muscular, temblor en reposo de 4 a 6 Hz, inestabilidad postural no causada por disfunción primaria visual, vestibular, cerebrosa o propioceptiva, dando a entender que eso que ven allá es trapo. Y vean que el primero es la bradicinesia mayor o igual a 1 de los siguientes. Y después hay que excluir Parkinson por otras causas, como un Parkinson secundario. Y ahí te van poniendo cosas que no esperarías ver en la evolución clásica, ¿no? Y nada más, ¿no? ¿Y qué más? El estudio de imagen. El estudio de imagen, entonces, para diagnosticar un Parkinson clásico, una enfermedad de Parkinson clásica, no es imperativo. No es imperativo si se van cumpliendo cabalmente los pasos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no tiene datos que sugieran un Parkinson Plus, pues digo, no es imperativo que le hagas un estudio de imagen. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, así la clásica, la que tiene la evolución natural como es conocida, no requiere estudios de imagen, pero si llegaras a hacer estudios de imagen, sí podrías tener algunos hallazgos que pudieran relacionarse a Parkinson. Por ejemplo, si el paciente se le hace una resonancia magnética, podría verse dilatación de los ventrículos laterales, pudiera tener, no es patognomónico, no es diagnóstico, pero pudiera tener.
Si se le hace un PET scan o una PET, una PET scan, si se le hace una PET scan, el paciente puede presentar disminución del flujo en la sustancia negra, si es PET scan. Si se les hace este estudio que se llama la determinación del transportador de dopamina, que es el que les está mostrando su compañero, se ve aumentado el transportador, ¿no? Es lo que percibo, ¿no? ¿Qué más? Porque ven cómo se va iluminando, ¿no? Conforme avanza la enfermedad de Parkinson en este paciente. Hay otros que son determinación de algunas sustancias mediante estudios de medicina nuclear, pero ya son más complejos y no son requeridos en todos los pacientes, salvo que haya algunas dudas. Chicos, otra cosa, si el paciente no tiene la evolución clásica del Parkinson. Si queda duda, entonces sí se puede pedir estudios de imagen, se les puede pedir estudios para investigar patologías que se pueden asociar a síndrome de Parkinson, como por ejemplo acúmulo de ciertos metales ¿cómo se llama? En el sistema nervioso central. Pueden también pedirle estudios de, no sé, ¿qué será? ¿Cómo se llama esto? Para ver si no tiene alteraciones neurológicas causadas por deficiencias vitamínicas, etcétera, etcétera, ¿no? Se pueden hacer otras indagaciones, pero la evolución natural, si la presenta el paciente, no amerita que se le hagan estudios especiales, caros, ni nada de eso, ¿dale? Por eso van a ver que hay colegas que ven a un paciente con datos clásicos, le hacen un buen interrogatorio e inmediatamente hacen el diagnóstico sin siquiera haber hecho estudios de imagen, ¿dale? Puedes continuar, Esteban. Gracias, doctor. Y bueno, ahorita vamos a ver el tratamiento de la enfermedad. Aquí tenemos el arsenal terapéutico medicamentoso que se le puede dar a los pacientes con enfermedad de Parkinson. El más efectivo de todos viene siendo la levodopa. Sabemos que la levodopa es básicamente la dopamina, pero al ser levodopa, pues esto permite que atraviese la barrera hematoencefálica y ahí es donde se convierte en dopamina y ejerce sus funciones, ¿no? La levodopa se da asociada con los inhibidores de la dopa decarboxilasa periférica, como la carbidopa y la benseracida, que lo que hacen pues estos inhibidores de la decarboxilación es pues asegurarse de que la dopamina, la levodopa, no se descarboxile en la sangre periférica, sino que alcance a llegar al sistema nervioso central para que ahí tenga su función. Y esto es bueno para aumentar la biodisponibilidad de la levodopa a nivel cerebral y para reducir los efectos adversos dopaminérgicos, que sabemos que la dopamina, pues a nivel periférico tiene muchas funciones vasoactivas, ¿no? Porque es una amina. Entonces, levodopa más carbidopa o benseracida de primera línea, especialmente útil para la bradicinesia y la rigidez. Luego está los agonistas de la dopamina, como el pramipexol, que también son buenos medicamentos, son agonistas dopaminérgicos, pero tienen una eficacia menor que la levodopa. Son útiles en afectaciones leves a moderadas, especialmente en pacientes jóvenes y asociados a levodopa en fases avanzadas. Es decir, ya que la levodopa, aunque es el más efectivo, pues su efecto dura aproximadamente de 3 a 8 años, en un promedio de 5 años, es el más efectivo y se reserva para los últimos estadios de la enfermedad. Si el paciente es muy joven, antes de gastar a la levodopa y gastar tu cartucho, por así decirlo, pues se utilizan los agonistas dopaminérgicos, que si bien no son tan efectivos como la levodopa, pues sí son efectivos para reducir los síntomas motores. Y entonces se utilizan agonistas dopaminérgicos por ciertos años y cuando ya se requiere, pues se utiliza la levodopa después, ¿no? Luego tenemos inhibidores de la COMT y de la MAO-B, como la entacapona y la selegilina. Estos ya sabemos que son enzimas que básicamente degradan a la dopamina y a otras aminas y por lo tanto cuando inhibimos a estas enzimas aumentan los niveles de dopamina a nivel cerebral.
ya que disminuyen su metabolismo. Entonces se pueden asociar entacapona o selegilina con la levodopa. Los anticolinérgicos, como el triexifenidilo y el biperideno. Los anticolinérgicos ya sabemos que lo que van a hacer es inhibir a la acetilcolina, ya que en la enfermedad de Parkinson, así como hay una disminución de la dopamina, pues agarra cierto peso la función de la acetilcolina y esto promueve los temblores, ¿no? Entonces, los anticolinérgicos son muy útiles para disminuir estos temblores. Son útiles en casos leves en donde predomina el temblor. Sin embargo, hay que evitarlos después de los 70 años, ya que tienen efectos adversos como disminuir la memoria y la confusión. Entonces, en pacientes jóvenes en donde predomina el temblor, pueden ser útiles los anticolinérgicos. La amantadina, que realmente es un fármaco antiviral contra la influenza, pero tiene propiedades anticolinérgicas y dopaminérgicas. Se ha visto que es útil realmente en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, sus efectos son muy cortos, dura de 4 a 6 meses. De hecho, una vez me pasó que un primo me comentó que durante la noche había tenido sus piernas muy inquietas. Y le pregunté si estaba tomando algo y me dijo que por la gripe que tenía le habían dado de esos compuestos que venden en las farmacias que traen paracetamol, algún antihistamínico y tenía amantadina. Entonces pensé le dije, probablemente sea este medicamento que tomaste lo que te dio las piernas inquietas, porque toda la noche estuvo teniendo las piernas muy inquietas y no le permitió dormir. Entonces, la amantadina tiene la función justamente, además de antiviral, de incrementar la liberación de dopamina en los ganglios basales. Y por último, aquí tenemos tratamiento quirúrgico, que el tratamiento quirúrgico más realizado en la enfermedad de Parkinson es la estimulación cerebral profunda. Aquí básicamente lo que hacen es implantar electrodos en algunos núcleos de los ganglios basales y al estimular estos núcleos, pues mejora la sintomatología motora. Estaba viendo que en el tratamiento quirúrgico hay la estimulación y hay la ablación de estos núcleos, ¿no? Pero la que más se utiliza en la actualidad es la estimulación con los electrodos, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo muy útil para tener una idea de cómo iniciar el tratamiento para los pacientes con Parkinson. Ya que tenemos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, tenemos que preguntarnos cuál es la edad del paciente y en qué estado está. El paciente puede ser menor de 65 años o menor de 70 años, con una cognición normal, que no tenga demencia ni nada por el estilo, o puede ser mayor de 65 o 70 años y una cognición anormal. Entonces, dependiendo de la edad y de su estado actual de la enfermedad, es la terapéutica que se le puede recomendar. Si es menor de 65 años con una sintomatología leve, pueden iniciarse los agonistas de dopamina, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Primero utilizamos los agonistas dopaminérgicos para no gastar la utilización de levodopa, que sabemos que dura aproximadamente unos 5 años. O sea, guardamos lo mejor para el final. Pero si el paciente ya es mayor de 65 o 70 años, pues se recomienda iniciar, y sobre todo si su enfermedad ya es muy avanzada, se recomienda iniciar con la levodopa, que es el tratamiento más eficaz. ¿Qué pasa si era menor de 65 años, le dimos agonistas dopaminérgicos y la enfermedad va progresando? Pues entonces ya es que añadimos la levodopa. Y si sigue progresando la enfermedad, se pueden añadir otros. La COMT, inhibidores de la COMT, inhibidores de la MAO, aquí es la selegilina, la entacapona, para aumentar los niveles de dopamina cerebral y pues aumentar la frecuencia de la dosis de levodopa. Esto también es válido para este otro lado del algoritmo, que es en los pacientes ya de edad avanzada. Si la levodopa ya no está surtiendo el efecto deseado, pues aumentamos la dosis o agregamos entacapona o selegilina.
Y si la enfermedad sigue progresando, es que está la opción quirúrgica de la estimulación cerebral profunda. Doc, no sé si quiere agregar algo antes del caso clínico. Sí, voy a agregar algo. Voy a compartir mi pantalla un momentito. Sí, permítanme un segundito. Voy a compartir mi pantalla. A ver, permítanme un segundo. A ver, ¿dónde está? Ay, ¿qué estoy haciendo? Ok. Creo que, como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Eso es importante. Ya que su compañero ya nos explicó muy bien estos detalles, vamos a ver unas imágenes. Les voy a pasar este archivo, no no es necesario que tomen fotocaptura, se los voy a pasar. Como pueden observar, esta tabla está igual muy bonita porque te dice los datos, la evolución de los síntomas, tanto los motores como los no motores. Empieza desde enfermedad de Parkinson con pródromos, enfermedad de Parkinson ya diagnosticada o temprana, etapa media, etapa tardía, y ven cómo la evolución va desde abajo hacia arriba. Vean cómo en el momento en que ni siquiera hay nada motor, ya empiezan a presentar ansiedad, pueden haber estreñimiento, hiposmia, depresión, lo que ya habíamos hablado. Sí, es una etapa subclínica, en realidad más que subclínica, es una etapa en la que todavía no hay datos motores, ni siquiera hay el trapo. Vean cómo aquí va así sucediendo el trapo más estos datos. Y vean cómo en una etapa más tardía es cuando el paciente pudiera presentar demencia, síntomas psicóticos. En la etapa media puede haber datos autonómicos, ¿sí? No sería lo común que el paciente se le diagnostique trapo y ya tuviera incontinencia urinaria, ya tuviera taquicardia en reposo, que tuviera hipotensión ortostática, o sea, no sería lo esperada. Habría que pensar en otras causas como un Parkinson Blues, como por ejemplo un síndrome de Scheidegger, que puede presentar TRAP y además puede presentar de forma temprana datos autonómicos, ¿sí? Les voy a pasar esto. Esto es ¿cómo se llama? La tabla que ya les mostró su compañero. Esto es lo que yo les decía, son mis anotaciones cuando estaba estudiando, cuando era estudiante de medicina. Dice, el diagnóstico de Parkinson no necesita de estudios de imagen, pero si tú haces una resonancia magnética, tú verás dilatación del ventrículo, de los ventrículos, disminución del caudado, del tamaño del caudado, y si le haces un PET scan o TAC-PET, el paciente puede presentar una disminución del flujo sanguíneo a la sustancia negra. Y esto no me acuerdo qué chingados era, pero estoy seguro que es de medicina nuclear, pero no me acuerdo lo que quise escribir acá. Te dice que la relación entre el NA y la creatinina es normal en enfermedad de Parkinson, pero en un paciente con síndrome de Parkinson, o sea, no enfermedad de Parkinson, esta relación va a estar disminuida. No me acuerdo qué chingados es. Esto son banderitas rojas que te deben de hacer querer descartar otras causas de Parkinson, no enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, una rápida progresión del deterioro de la marcha que lleve a uso regular de silla de ruedas en los primeros 5 años de la enfermedad sería un dato de alerta, banderita roja, que nos debe de hacer pensar que el paciente no tiene una enfermedad de Parkinson clásica. Entonces, esto... Ay, no sé qué estoy haciendo. Ay, maldita sea. ¿Cómo inserto un cuadro de texto? Si hay esto, tienes que hacer más estudios para descartar otras causas de síndrome de Parkinson. Se los voy a dejar acá para que ahorita que se los pase, lo tengan así todo bien. O sea, no tengan que hacerle nada ya con eso.
Ok, ahí lo leen ustedes. Luego esta imagen, vean esta imagen, chicos. Aquí les puse esta imagen y tenemos acá a una terminación nerviosa, ¿sí? Una terminación nerviosa. Y vean que todo empieza con este aminoácido que es la tirosina. La tirosina nos va a dar la levodopa, ¿sí? Y por eso damos levodopa, porque nosotros damos un precursor, ¿sí? Damos la levodopa. Y damos carbidopa asociada a la levodopa porque la carbidopa es una sustancia que evita el metabolismo de la dopamina a nivel periférico, ¿sí? Entonces tenemos que darlo siempre con carbidopa. Entonces damos levodopa con carbidopa. La levodopa es esto y la carbidopa es lo que evita su degradación o su metabolismo. Luego esto se convierte a dopamina, ¿sí? Por eso damos dopamina. Como tal, hay agonistas dopaminérgicos, ¿no? Bueno, en realidad no damos dopamina como tal, sino lo que damos es levodopa, que es su precursor. Bueno, luego, esta dopamina dentro de la terminación puede ser degradada por estas enzimas que están en la mitocondria y también están aquí, en este espacio postsináptico. Entonces, son los MAO, que son, no me acuerdo qué chingados es, y la COMT. Estos dos son inhibidores o degradadores de la dopamina, por eso podemos dar inhibidores como por ejemplo inhibidor de MAO-B es la selegilina y un inhibidor de COMT, pues no me acuerdo cómo se llama, terminan en caponas. Y bien, también podemos dar amantadina que estimula la liberación de la dopamina ya preformada, ¿sí? O podemos dar como tal, aquí está, miren, como tal, dar un agonista dopaminérgico para que actúe en los receptores postsinápticos. Este es el espectro. También aquí no se ve, pero da a entender que como está disminuida la acetilcolina en los pacientes con Parkinson, podemos dar fármacos que sean anticolinérgicos, porque tú quieres dar un fármaco que evite que siga disminuyendo la acetilcolina, por eso das un anticolinérgico, algo que evite que se siga degradando. Aquí tenemos este pequeño esquema para reforzar. Y aquí, esto lo hice de estudiante también. Por ejemplo, aquí está el tratamiento del trémor esencial. Aquí está el tratamiento del Parkinson. Te dice el diagnóstico de Parkinson. Te dice la causa más común de Parkinson es idiopática. El diagnóstico de Parkinson es clínico. Cuando tienes una enfermedad leve, puedes dar anticolinérgicos o amantadina, ¿sí? Dentro de los anticolinérgicos está la benztropina y el triexifenidilo. ¿Sí? Efectos adversos, boca seca, empeoramiento de problemas del tamaño de la próstata, estreñimiento, por eso no están tan cool. Cuando el paciente ya tiene enfermedades más graves, o sea, ¿a qué nos referimos con que el paciente tiene una enfermedad más avanzada? Es que el paciente ya no se puede cuidar por sí mismo, chicos. El paciente ya tiene alterada su calidad de vida porque no se puede cuidar solo, tiene inability to care themselves y también tiene ortostatismo, ¿sí? Entonces le podemos dar todo este espectro de manejo que ya dijo su compañero, agonistas dopaminérgicos como el pramipexol o ropinerol. Estos son el mejor tratamiento inicial en enfermedad de Parkinson severa en menores de 60 años, ¿sí? Y cuando el paciente tiene más de 60 años, el tratamiento más efectivo le debes dar, que es la conjunción de levodopa con carbidopa, solo que el uso de la levodopa se asocia claramente con los fenómenos de on y off. On y off quiere decir que estoy bien, me muevo, miren cómo camino, pero que por momentos tengo episodios de off, me apago, empiezo a tener otra vez esa bradicinesia, esa lentitud, ¿sí? Eso se llama fenómenos de on y off. Es importante que te acuerdes que estos fenómenos de on y off empiezan a aparecer cuando el paciente ya tiene al menos 5 a 10 años de uso de la levodopa con carbidopa. Respondiendo a su pregunta que se están haciendo en este momento es, doctor, si yo llevo usando levodopa con carbidopa 5 a 10 años, ¿lo voy a tener? La respuesta es sí. Por eso, eso se explica por qué no lo damos desde que están empezando con su Parkinson en alguien menor de 60 años. Porque como está joven, para cuando tenga 60, 65, 70 años, el paciente ya va a tener todas estas molestias del on y off. Por eso lo damos cuando el paciente ya es bastante mayor o si la enfermedad es terriblemente severa, aunque sea menor de 60 años. Cuando no funcionó solo agonistas dopaminérgicos o no funcionó solo levodopa con carbidopa o no funcionó la conjunción de agonistas con levodopa y carbidopa, no es lo ideal, pero se puede hacer, se les añade un inhibidor de COMT o un inhibidor de MAO,
que dentro de los inhibidores de COMT tenemos a la tolcapone, entacapone, que tienen una duración extendida, extienden la duración de la levodopa y carbidopa por el bloqueo del metabolismo de la dopamina. Se usa solamente cuando se mezclan, se usan solo cuando están dados junto con levodopa, carbidopa, estos inhibidores del COMT. Y los inhibidores de la MAO bloquean el metabolismo también de la dopamina. Esta es la rosagiline o selegiline es otro. Y dice, disminuye y retrasa la progresión del Parkinson. Ok, aquí hay un error, acá hay una imprecisión, así que voy a tener que corregirlo para que no vaya a ser que alguien lo aprenda mal, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Insertar. Coño. Ay, demontres. Aquí hay una imprecisión. Voy a modificarlo para corregir mi pifia. Era un estudiante, tienen que pensar que, pues, o sea, no conocía bien estos temas todavía. Estaba yo empezando, estaba haciendo mis pininos, ¿verdad? Mis pininos. Entonces, podía cometer errores, ¿verdad? Pero vamos a modificarlo. Aquí no es en menores, aquí es en mayores. ¿Cómo lo puedo volver transparente, amigos? En formato de forma, Doc. ¿Dónde diablos dice eso? Más a la derecha. Bueno, no A la importa. derecha, a la derecha. ¿A la derecha? ¿Pero aquí te refieres? Ajá. Sí, arribita de ahí donde está el cursor, arribita. Y ahí le pones sin relleno. Y le voy a poner color rojo para que se vea así más denso. Aquí, caray. ¿Y cómo cambio el color de esa cosita? Ah, aquí. Y aquí debe ser menor. Pero bueno, nada más lo estoy corrigiendo para que lo puedan utilizar, ¿no? Y sí lo aprendan bien. Ahí está. Ya quedó. ¿Y qué más? Aquí pues nada más te dice como que tipo las opciones. Y aquí pues qué padre porque ya les puse aquí también lo de Huntington. Aquí está lo que habíamos visto. Nada más hagamos rápidamente. Enfermedad de Parkinson, ¿cómo está su estado funcional y edad? Mayor de 65 o 70 años. Hay libros que te dicen 60 años. O cognición anormal. Desde que te digan que tiene cognición anormal, se cae, no se puede vestir ni bañarse, quiere decir que es una enfermedad de Parkinson ya muy severa. Por eso le das el tratamiento más efectivo, que es la levodopa con carbidopa. Le das lo máximo, lo mejor del universo Marvel, DC Comics también. Entonces, no mejora después de 3 meses de manejo, le añades un inhibidor de COMT o un inhibidor de MAO, ¿sí? Si estás usando levodopa con carbidopa, tiene que ser un inhibidor de MAO, ¿sí? O ir aumentando la frecuencia de la levodopa, lo cual le puede condicionar efectos de on-off más frecuente. Si tiene menos de 60, 65 años o no tiene una enfermedad de Parkinson severa, te das cuenta porque la cognición está normal, puedes darle chance empezando con aquí no lo dice, ¿verdad? Pero bueno, podría ser amantadina, casi nunca se usa. De hecho, la recomendación es agonista de dopamina. Yo lo daría si fuera un Parkinson en una persona pues relativamente no tan grande. Pero lo ideal es agonista de dopamina, progresa, le das levodopa con carbidopa, no mejora, le das inhibidores de esto. No mejora nada, estimulación cerebral profunda. Aquí es casi lo mismo. Vean esto, mayor de 60 años, levodopa con agonista dopaminérgico o le das, aquí te dice que le das agonista dopaminérgico más inhibidores de MAO. Es muy parecido todo, ¿no? Aquí esto es de un libro que me gusta mucho. Por cierto, no sé si lo sepan, pero una de mis grandes historias de estudiante es que fui a un congreso donde fue el autor del libro de Goodman y Gilman. Ni me lo autografió, autografió, creo que se dice, ¿no? Autografió. El doctor Brunton me firmó mi libro. Lo compré en ese momento solo porque estaba él allá. Me lo firmó. Tengo hasta una foto con él. Y aquí, por ejemplo, en este libro ponen tablas donde te dice la dosis carbidopa con levodopa, dosis inicial 25 miligramos, ¿sí? 2 a 3 veces al día, límites diarios,
Hay deliberación sostenida. Aquí están los inhibidores de la COMT. Es decir, ustedes no tienen que memorizar esto, chicos, ni para mi examen, ni para la vida. O sea, esto para eso existen las tablas, para que ustedes no memoricen. Solo tienen que saber correctamente cómo manejar sus medicamentos y luego en su celular pueden encontrar esto, ¿no? La tecnología. Y aquí está el manejo de las manifestaciones no motoras de Parkinson. Por ejemplo, que te hipotensas mucho. El manejo es aumentar la ingesta de sodio y agua. Puedes dar fludrocortisona, que es un anagonista mineralocorticoide. Si tiene insomnio, le puedes dar levodopa en la noche. Si tiene alucinaciones, hay que descontinuar los anticolinérgicos, los inhibidores de la MAO y la mantadina. Si tiene depresión, le puedes dar inhibidores de la recaptación. Chinga, están escuchando que pasa el camión de Delta, Delta, Delta Gas. ¿Es Delta o es Z? Bueno, no importa, pero pues así. Chicos, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda antes de que su compañero diga los casos clínicos. Preguntas, dudas, chistes, comentarios, algo. ¿Alguna duda, chicos? Nada, todo muy claro. ¿Están cansados? Ay, ay. Todo claro, Doc. Bueno, está bien, puedes proseguir. Dale. Si quieres más reggaetón, dale. ¿Se me escucha, Doc? Sí. Bueno, pues vamos a ver el caso clínico. Hombre de 58 años, temblor en reposo en extremo distal del miembro superior derecho desde hace un año. Al caminar, el braceo está disminuido en el lado derecho. Sus familiares refieren que ha ido disminuyendo la velocidad de sus movimientos. En la consulta se observa dificultad al levantarse de la silla. Después de excluir datos que sugieran un parkinsonismo secundario, se hace el presunto diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Pregunta: ¿cuál es el tratamiento más eficaz para tratar la condición de este paciente? ¿Alguien quiera contestar? Levodopa. Correcto. La levodopa o la asociada a carbidopa pues viene siendo el tratamiento más eficaz para este paciente. Sin embargo, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el medicamento recomendado para iniciar su tratamiento? Agonista de dopamina. Correcto, los agonistas dopaminérgicos como el pramipexol, ya que pues es menor de 60 años y está iniciando con la sintomatología, ¿no? Y pues en caso de que exista progresión de la enfermedad, ¿qué medicamentos se recomienda añadir? Pues la levodopa o si no los inhibidores de la Inhibidores MAO de o la de la MAO, COMT. güey. Correcto. Pues muy bien. Era esto para concretar todo lo que ya nos había dicho el doctor del tratamiento farmacológico. Y ya en la siguiente diapositiva, esto ya nos mencionó el doctor, es lo del manejo de los tratamientos de los síntomas no motores. Y ya eso sería todo. Perfecto. Muchas felicidades. Te felicito. Muy buena exposición, muy buena presentación. Muy bien, Esteban. Se ve que leíste, profundizaste en el tema. La verdad es que no atiborraste tus diapositivas. Tuviste una buena dicción, no adicción, ¿verdad? Una buena dicción. Te felicito, me da mucho gusto que, pues, que te hayas esforzado. Se ve que sí conocías el tema y es muy gratificante para mí como profesor y creo que para tus compañeros la exposición que nos presentaste, ¿no? Muchas felicidades, muy bien hecho. No sé si tengan alguna pregunta sobre el tema. ¿Se sienten cómodos con el tema? O sea, ¿se sienten como que comprenden el tema lo mejor posible? ¿Dudas? ¿Quieren que les pase esas tablas que les mostré? Sí, doctor, por favor. Sí, doctor. Ok. Permítanme, se va a llamar Parkinson clase. Lo voy a poner en PDF. Lo voy a guardar en escritorio, no. Sí, en escritorio. Guarda, exportar. Sí. Sí. Ahora
Lo voy a subir. ¿Lo quieren en WhatsApp o en Teams? Lo voy a subir a todo. Ya está, chicos, ya se los envié. Pues bueno, me dio mucho gusto poder tener este tiempo para platicar con ustedes. Solo les voy a mostrar para finalizar en sus respuestas del cuestionario para que se lleven una terrible sorpresa. Vean cómo el Parkinson es una enfermedad curable. Claramente no es curable, pero hubo alguien. ¿Quieren saber quién lo contestó mal o es incorrecto, verdad? Es éticamente no correcto, ¿verdad? Pero no es cierto, no lo voy a mostrar. Pero alguien falló esta, ¿no? Creo que pensó, la persona que falló, yo creo que pensó que preguntamos que si el síndrome de Parkinson es curable o no sé, no, pero es incurable. Todo síndrome de Parkinson es irreversible, todo síndrome de Parkinson es irreversible, pues claramente quiere decir que esto es falso, ¿verdad? O sea, no todo el síndrome de Parkinson es irreversible. O sea, sí es cierto que algunos son reversibles, como por ejemplo, no sé, si es causado por un medicamento. Como aquí están diciendo síndrome y no enfermedad, sí puede ser reversible, desde luego que sí puede ser reversible, ¿sí? El dato clínico necesario en la enfermedad de Parkinson es el temblor en reposo, ¿verdadero o falso? Claramente esto es falso, pero entiendo que hubieron algunas personas que no tenían claro que el Parkinson enfermedad de Parkinson puede no presentar al inicio el temblor. ¿Dale? Recordemos que el dato necesario no es el temblor, sino la bradicinesia según los criterios del Banco de Cerebros. El diagnóstico de Parkinson típico o clásico incluye estudios de imagen cerebral. El diagnóstico de Parkinson típico o clásico incluye estudios de imagen cerebral. La respuesta es falso. No es imperativo, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, es un diagnóstico clínico, pero si hay una duda razonable o te trabaste desde el paso 2 según los criterios del Banco de Cerebros o tiene un dato de alarma o banderita roja, hay que hacer estudios agregados, sí. Pero si no, no. ¿Se puede diagnosticar enfermedad de Parkinson sin estudios de imagen? Verdadero. Todo paciente con enfermedad de Parkinson debería iniciar tratamiento con levodopa, carbidopa en algún momento de su evolución. Aquí, pues la verdad, aquí creo que no lo dije muy bien, ¿no? Porque confunde, porque dice todo paciente con enfermedad de Parkinson deberá iniciar tratamiento con levodopa, carbidopa en algún momento de su evolución. O sea, sí, en algún momento de su evolución va a tener que recibir carbidopa con levodopa, pero puede haber confundido algunos la oración si decía iniciar. Si solo te quedaste con la idea de que la pregunta te dice iniciar, pues dices, no necesariamente. Podría yo empezar con agonistas dopaminérgicos o qué sé yo, anticolinérgico. Pero aquí la clave es terminar de leer la oración. Deberá iniciar tratamiento carbidopa, levodopa en algún momento de su evolución. Ahí sí, porque dice iniciar en algún momento, ¿no? Te dice, la aparición de demencia en la enfermedad de Parkinson es un dato temprano. La respuesta es que no, es falso. Veo que hay quien falló, ¿verdad? Falló alguien ahí. La demencia puede presentarse en la demencia frontotemporal, ¿no? Donde también hay acúmulo de cuerpos de Lewy, pero que no es Parkinson. Luego te dice, son estructuras eosinofílicas localizadas en el citoplasma de las neuronas de forma característica, aunque no siempre son circulares, y tienen un núcleo proteínico denso rodeado de un halo periférico. Se ve en Parkinson y en demencia frontotemporal por acúmulo de cuerpos de Lewy. La respuesta es cuerpos de Lewy. ¿Saben cuál es la proteína que se acumula? Alguien que lo diga rápidamente para que nos vayamos. La alfa-sinucleína. Alfa-sinucleína, muy bien. Y les pregunté, ¿consideras que la mayoría de tus compañeros tendrá al menos un 80% de aciertos en cada pregunta? Y efectivamente estuvieron bien. Vean este negativo, Dios mío. Hubo un negativo que dijo que no, pero sí, la mayoría tuvo al menos 80%. Así que muy bien, los felicito, bienvenidos. Ya aprendieron Parkinson. Ahora vayan por la vida y diagnostiquen. Así es, amigos, que tengan una bonita tarde. Nos vemos. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.